Amigos y amigas, bienvenidos a una videoinformación. Ya el día de hoy, viernes 7, fin de semana. Espero que tengan una excelente mañana. Gracias por acompañarme en su canal, Las Crónicas del Chairo. Tunden en redes a Jorge Triana, diputado y ex vocero, o sigue siendo vocero de la oposición de Xóchitl Gálvez. Lo tunden en vivo el senador César Cravioto, y ahora diputado electo por el distrito en la Ciudad de México, por esta oposición que sigue sin entender este tráiler que le pasó encima y que no le pudieron ver las placas. Pero la tunda fue precisamente porque no han sabido entender esta realidad que existe en nuestro país, que si bien es cierto, y eso es lo que precisamente no entienden, hay muchas cosas que hay que seguir trabajando, pero se niegan a una realidad en la que el país estuvo mucho mejor que antes en muchísimos aspectos económicos, sociales, y que ellos siguen insistiendo en que el peor país se estuvo derrumbando a pedazos, y es una realidad que siguen diciendo, y que de ser así, pues se le auguran otros 6 años en la mediocridad, y que vamos a ver a lo largo de este tiempo si la oposición logra reinventarse, como sí hemos visto a Damián Cepeda con objetividad decir que la cajetearon y que tienen que abrirse a la sociedad. Pero si siguen insistiendo que todo está mal, que todo se está derrumbando, que el país está cayendo a pedazos, que nos vamos a convertir en Venezuela, pues bueno, van a seguir arrollando Morena y sus aliados en el país. Amigos y amigas, vamos con el video. Ganó la candidata oficialista. Nosotros, sinceramente, y voy a entrar más adelante a la parte de la autocrítica, porque por supuesto que la debe haber, pero nosotros, por supuesto, pensamos que a pesar de esta elección de Estado, a pesar del involucramiento ilegal del presidente en la elección y de toda la aplanadora que se nos puso encima, podíamos ganar. De verdad lo pensábamos que ese voto oculto pues era opositor, y no, era de la gente que está conforme con este gobierno, y la respetamos además, ¿no? Resultó que sí había un voto oculto en algunas encuestas, pero era en favor del de otro Claudia lado. Sheinbaum, una distancia de 16 millones de votos, de 32 puntos con respecto a Xóchitl Gálvez. César, tu cara lo dice todo. ¿Estás feliz? ¿Están felices? Sí, estamos muy felices porque el gran triunfo es que la mayoría de los habitantes de este país asumieron el proyecto de la transformación como suyo. O sea, no fue solo una votación para un partido político, para un candidato, sino para un proyecto. Un proyecto que la gente contundentemente dijo, queremos que continúe. Y queremos que continúe sin barreras, sin trabas. Queremos que la doctora Claudia Sheinbaum gobierne con toda la fuerza que le podemos dar en las urnas. Porque yo digo que había, digamos, 3 opciones que tenía el electorado. Votar por la continuidad de la transformación, votar por la regresión, o votar por la continuidad de la transformación sin trabas. Y la gente eligió. Les dieron prácticamente todo el poder. Nos dieron todo el poder. ¿Y quién lo da? Pues quien lo tiene que dar, que es el pueblo, que justamente esa es la democracia. Y que obviamente se supo, se viene sabiendo desde el 18. O sea, nosotros en el 18 que dijimos vamos a transformar el país, y la gente nos dio 30 millones de votos. En el 21 dijimos necesitamos mantener las mayorías en el Congreso, y la gente nos respaldó. Y en el 24 dijimos necesitamos no solo continuar con la presidencia, sino el plan C, y la gente ahí estuvo. Entonces, nadie puede decir, la gente está engañada, la gente no sabía por qué votó. La gente sabe perfectamente que votó por un proyecto, que asumió ese proyecto, insisto, como suyo, que conectó nuestra candidata
con el electorado, con la población, y ahí están los resultados. Es un triunfo de Claudia Sheinbaum, sí, del presidente también, del presidente López Obrador, que también. decía días antes de la elección que era más que una elección, era una especie de plebiscito de referéndum. Sí. Es un triunfo también del presidente López por Obrador. supuesto, de Claudia, del presidente, del movimiento, de la gente. Es que esto y es un fracaso de la oposición. Yo creo que sí es un fracaso de la oposición, y yo creo que la oposición, por ejemplo, posiciones como las que estoy oyendo de Jorge Triana, ojalá que la escucháramos de todos los opositores, pero hay unos que siguen diciendo, siguen insultando al electorado, siguen insultando a los mexicanos y no han entendido que la gente decidió por acá. Algunas cosas coincido con O sí Triana. lo entienden, pero están tratando de salvar la chamba, ¿no? Pero, ¿qué? ¿15 días más? No sé, a ver, el presidente del PRI, Alejandro Moreno, pues no, me mira, imagino Alejandro Moreno y Marco Cortés, que, o sea, todo lo que dicen es puro rollo. Ellos ya tienen lo que querían, que era su pluri, y van a ser senadores, creo que los dos senadores. Sí, van al lugar número uno de la lista. Eso es lo único que querían. Todo lo que están diciendo es como para decir, no, sí, seguimos peleando y no soltamos a nuestro electorado, etcétera. Pero en la realidad ellos están contentos porque lograron sus pluris, van a mantener la hegemonía al interior de sus partidos, aunque sus partidos se vengan reduciendo, pero así piensan ellos, es su interés personal y no el interés colectivo lo que los mueve a los dos, Jorge. a Marco y a Alito. Que será toda una reflexión que habrá que hacer. No, dentro por de la supuesto que oposición. tendremos que hacer nuestro trabajo interno, cada partido en lo particular, y hacer un ejercicio de introspección. A ver, yo no coincido mucho en que esto se venía advirtiendo desde el 2018 porque tuvieron un tropezón bárbaro en 2021. Hablo del oficialismo. Quedaron en votos incluso abajo de la oposición. Y eso creo que fue un espejismo y un error nuestro por irnos con la finta de que eso habría una oportunidad de continuar con esa brecha, porque en el año 2021 tuvo 23 millones de votos la oposición y 21 millones de votos Morena, PT y el Partido Verde, y perdieron 37 curules en la Cámara de Diputados, mismas que ya recuperaron con creces en este momento. Lo que es impresionante, ¿no? O sea, la 4T sacó 15 millones de votos más en 2024 que en 2018. Cuando la tendencia era que tuviera menos. Entonces, bueno, creo que ese fue el espejismo en el que caímos. No, 15. No, 15. Ustedes sacaron en el 18 21 millones de votos y ahora saca Claudia Sheinbaum 36 millones. 21. Por eso. Es que dijiste en el 18. En el 18, en 2021. Es en el 21, razón, es en el 21. En el 18 gana el Observador con más de 30 millones. Sí, pero todos son 5 tienes más, toda la ¿no? razón. En 2021 sacan 21 millones de votos y ahora 36 millones de votos. Y creo que eso obedece a varias razones. Y aquí es donde, a ver, creo que ya haremos nuestro ejercicio de introspección nosotros, insisto. Pero creo que en la oposición no fuimos capaces de transmitir un mensaje de la forma suficientemente contundente. No le supimos recordar a la gente que este gobierno dejó 45 millones de recetas sin surtir, que le quitó 4 años de expectativa de vida a los mexicanos, que dejó a 50 millones de personas sin seguridad social, que va a tener al final del sexenio casi 200,000 homicidios dolosos, que va a tener el PIB más bajo en 24 años. Una serie de situaciones que la gente dijo, no importa, porque, y aquí viene la parte más autocrítica, porque ustedes representan el pasado, ustedes representan lo que ya viví y no quiero. Y le compró el relato y la narrativa al presidente del PRIAN, del viejo régimen, etcétera, y nosotros no supimos cómo revertirlo. Claramente. Quizá tendrían que repensar si se mantienen o no unidos, si se mantiene o no la alianza. El PRI, vaya, la caída del PRI es estrepitosa. Sí, la caída del PRI creo que hizo que bajara Xóchitl y toda Incluso la en la presidencial coalición. saca más votos Movimiento Ciudadano que el PRI. Como partido. Es muy parejos, pero efectivamente por ahí va. Creo que la alianza, desde el punto de vista parlamentario, se tiene que mantener, porque el presidente ya anunció que sus reformas las va a poner sobre la mesa el mes de septiembre, con una nueva composición de la Cámara, y si tiene mayoría calificada, habrá que hacer un trabajo de resistencia. Si no es así, habrá que formar un bloque de contención para que no pasen estas reformas. Fue exitosa en 2021, muy exitosa, pero fue un fracaso total en esta ocasión. Y eso es lo que tenemos que sopesar y poner una balanza. Dices las cosas por su nombre, un fracaso. César, tú vas a estar como van a estar los diputados de Morena, del PT, del Partido Verde, empujando pues lo que ofertaron, lo que vendieron y lo que votaron los mexicanos en las urnas el domingo pasado. Pues sí, nosotros no podemos ir en contra de lo que la gente votó.
Si les dan la mayoría calificada, va a ser una chamba muy fácil la que van a tener que hacer. Bueno, en términos... Que es votar nada más. No, pero no solo se trata de votar. Sacar adelante se trata de convencer. O sea, porque no todas las votaciones es lo importante. Por ejemplo, no sacamos la reforma eléctrica porque no teníamos los votos. Pero convencimos. Ellos ganaron la votación, pero perdieron con la gente. ¿Y convencieron al Partido Verde? No votamos, no pudimos sacar el plan A de la reforma electoral, pero convencimos. Y la mayoría de la gente se las cobró a ellos. O sea, a mí me parece que ese discurso de Jorge de decir, es que no supimos decir todo lo malo de este gobierno, pues yo creo que ese enfoque no es el correcto. O sea, no supieron equilibrar, sopesar, decir, esto está bien de este gobierno. Pero su discurso fue, todo está mal. Y entonces la gente veía su realidad y decía, ¿de qué me están hablando? Yo estoy viendo otra cosa en lo diario, en mi cotidianidad, en mi bolsillo, en un gobierno que veo que ya no derrocha lo que otros gobiernos derrochaban. Y entonces la gente decía, ¿de qué están hablando? Y eso, si no lo ven como parte del resultado del domingo, pues siguen sin ver la realidad. Siguen sin ver la realidad. Y no es que la gente que votó por Morena vea todo perfecto, no, también ve cosas que se tienen que mejorar y nos están dando una continuidad para que sigamos mejorando el país, pero esa narrativa, si la continúan 6 años, pues perdón, pero así como pronostiqué que íbamos a ganar, tralala, voy a pronosticar otros 6 años terribles para la oposición. Mira, ser oposición no es decir todo está mal, eso es un error. Ser oposición es decir, en esto puedo acompañar y en esto no, porque no va con mis formas de pensar, no va con mi electorado, etcétera. Pero nos plantearon un país que se estaba cayendo, que se estaba yendo a un camino terrible que nunca había tenido. Y la gente dijo, pues, ¿de qué me estás hablando? Y por eso no conectan. Si tenemos, porque yo sí quiero que haya una oposición responsable, una oposición que plantee cosas, una oposición que cuando se le ponga la reforma electoral no diga el INE no se toca, porque esa fue la respuesta, ¿eh? La respuesta a la oposición cuando ante el plan A de la reforma electoral es el INE no se toca. Pero ustedes sí estarían dispuestos a construir con la oposición. Sí. Con matices. A lo mejor traes 10 puntos y concedes en 2 porque se puede enriquecer. ¿Sí estarían dispuestos? Por eso. ¿O va a pasar la planadora por encima? Ahí están las reformas. De todo y todos. Ahí están las 20. A ver, en esta reforma, ¿qué plantea la oposición? A ver, quítenle, pónganle. Yo creo que así queda mejor y así vamos todos. Estaríamos locos si no aceptamos eso. Pero si es el INE no se toca, es la Corte y el Poder Judicial ni una coma se toca, pues ahí sí, pues utilizamos lo que nos dio en las urnas la gente. Si nos hacen un planteamiento, y no solo la oposición, el Poder Judicial. ¿Por qué el Poder Judicial a estas alturas, después de que lleva 7 meses la reforma en el Congreso, no ha planteado, esta es mi contrarreforma? ¿Por qué no lo ha hecho? ¿Por qué el INE, después de que lleva 7 años la reforma, 7 meses la reforma electoral, no ha dicho, esta es mi propuesta? ¿Por qué no lo han hecho? Ya hoy ya no pueden decir, ya no se va a hacer nada. No, está claro que la gente nos mandató a que lo hiciéramos. Queremos escuchar sus propuestas, queremos escuchar sus argumentos, queremos escuchar sus contrapropuestas, sus mejoras a la reforma. Ojalá que lo haya, porque no lo vimos, por lo menos en los últimos años no lo vimos.